Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan en esta sala Zoom y en las redes sociales, especialmente en Facebook y a quienes nos verán a posteriori en las formas de difusión que tiene la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación. Para el día de hoy nos parece supremamente importante, habida cuenta de lo que pasó el fin de semana y el reciente nombramiento del general Sánchez como ministro de Defensa y la llamada de un general en retiro al servicio activo, los constantes desaciertos que ha habido, la política que implementó el señor Petro para supuestamente resolver el problema de la violencia en el Catatumbo y otros aspectos. Entonces, da la sensación, después de ver todos estos eventos diarios, y semanales y mensuales, y en los 3 años que lleva este señor, que uno de los grandes errores que ha cometido en su conducción de la política de seguridad, además de ideologizarla, ¿no? Y de convertirla, en quererla convertir como la ideología comunista al servicio supuestamente del pueblo y tener las fuerzas militares y la Policía Nacional dentro de ese esquema, es que ha confundido intencionalmente, claro, el tema de seguridad nacional y seguridad ciudadana con la paz total. Y entonces ya llega el momento en que se superponen estos conceptos y la misma ciudadanía está tan desinformada que ya no sabe si le están hablando de paz o le están hablando de seguridad o si es que las fuerzas militares y de policía tienen que dejar a los bandidos que hagan lo que quieran, porque es que estamos en la paz total y entonces actuar como manda la Constitución y la ley es afectar el proyecto de paz del señor Petro. Esto no es invento exclusivo de él, no se lo inventó Belisario Betancur y desde esa época hemos venido de tumbo en tumbo. Y sin excepción, no ha habido un solo presidente desde Belisario Betancur hasta Petro que no haya hecho esa utilización maniquea de la fuerza militar o policial al servicio de sus intereses particulares y de su proyecto político particular, no de políticas de Estado. Entonces queremos examinar esto a la luz de los principios de la guerra. Para entrar, esta cosa no sé qué será aquí, perdón, quito, dejo de compartir y vuelvo que me aparece un cuadrito negro aquí que está muy harto. No sé de qué será eso. Este es, no vuelve a aparecer ahí, no sé por qué. Bueno, ya se quitó. No, ahí está. Solo se subió. No hay uno más chiquito, es que está uno más grande. Entonces, quiero que le pongamos mucho cuidado a esta frase. Estamos en el seminario de estrategia militar aplicada con analogías a la dinámica política. Les pido el favor que nos enfoquemos ahí, porque es que nos hemos salido del tema varias veces durante este seminario. No estamos hablando de los principios de estrategia mm, en la política como tal, ni en la administración, ni en otros tipos de organizaciones. Estamos trayendo sobre la mesa a compartir los principios de la estrategia militar, los conceptos de la estrategia militar aplicados a la ciencia política. Entonces, esta frase la repetiremos o esta ayuda la repetiremos a lo largo del ejercicio para que cuando nos toque responder, por favor, contestemos a la pregunta que hay en el tablero, porque no sé si ustedes vieron la entrevista con el señor Nieto Loaiza, le preguntaban una cosa y terminaba contestando otra, hasta que tocó meterlo en sintonía y decirle de qué era lo que le estaban preguntando. Y eso usualmente ocurre en todas partes, ¿no? A la persona le preguntan una cosa y contesta otra. Entonces quiero que nos enfoquemos en eso. Hoy vamos a hablar de 3 principios de la guerra verificados frente a lo que hace el señor Petro. No vamos a hablar de nada más que tenga que ver por allá con ciencias ocultas ni nada de esas cosas, sino a ese punto. Quiero que, porque si no, no vamos a aplicar la ciencia en el análisis.
y terminamos cada uno especulando, entonces mejor quitemos la ayuda y nos ponemos a hablar aquí todos y cada uno dice lo que cree. Listo. Bueno, hecha esa claridad, entonces vayamos a recordar algo. Hablamos que el primer principio de la guerra es el objetivo, objetivo. Y decíamos que, y le repetimos aquí muchísimo, que todo lo que se haga en la guerra, como en la vida, como en la actividad política, debe tener un objetivo. Si no hay objetivo, simplemente se está haciendo mucho esfuerzo sin saber para dónde va ni a dónde quiere llegar. Insistimos también que el objetivo es la razón de ser de la operación, que en la misión es lo primero que va escrito: capturar, retroceder, defender. Siempre es un verbo el que define qué es lo que se va a hacer. Y ese objetivo lo analizamos, hicimos un montón de analogías, etcétera. Pero como no nos vamos a demorar, entonces tomamos algunas consideraciones del objetivo. Es que todo lo que se haga en la vida tenga siempre un objetivo principal. Seguramente puede tener para distraer la atención de quienes están interesados en impedir el objetivo, algunos objetivos secundarios o que son objetivos que permiten coadyuvar a lograr el objetivo principal. Entonces aquí nos comienza a bullir la mente. ¿Cuál es el objetivo principal del señor Petro con su paz total? Realmente es desarmar a los grupos terroristas y convertirlos en actores políticos para que en la parte legal hagan lo que ellos dicen. ¿O el objetivo principal del señor Petro es un premio Nobel de Paz para él? ¿O el objetivo principal de él es llevar a Colombia a un escenario de conversión hacia el socialismo del siglo XXI? ¿O el objetivo de él con su cuento de la paz total es buscar el alargamiento de su periodo presidencial y de su proyecto socialismo del siglo XXI? Entonces ahí nos queda la duda, pero como ustedes nos van a ayudar ahora a reflexionar, trataremos de encontrar si hay objetivo, o hay objetivo, o cuál es. En segunda medida, veíamos que en todos los procesos de guerra, de política, debe haber objetivos de retaliación mediante los cuales se responde a una situación compleja dentro del avance a un objetivo, o cuando es sorprendido, tiene que tener siempre unos objetivos listos para retaliar y recomponer la situación favorable o restaurar el derecho por la fuerza. Y poníamos el ejemplo de que siempre Israel nos da ejemplo o nos muestra cómo es. Israel siempre tiene objetivos de retaliación listos. Le pasa algo y después contesta con todo, pero sabe dónde golpear, porque tiene otros principios de la guerra muy bien desarrollados, como la seguridad, con la cual cuenta con una gran información. Y en tercera medida vimos que debe producir un impacto psicológico. Entonces volvemos aquí sobre estos tres aspectos que consideramos de los muchos en esas ayudas que vimos sobre objetivo. El señor Petro tiene un objetivo principal con la seguridad y la paz total, o tiene una mezcolanza ahí con la que nos quiere engañar. Tiene objetivos de retaliación cada vez que los bandidos le han jugado sucio, o ha jugado a la topa tolondra y la única retaliación es repetir lo que hizo Belisario, Pastrana, Santos, de cederles el espacio a estos bandidos, Gaviria, etcétera. El objetivo principal del señor Petro le está causando impacto psicológico a los terroristas de las FARC y el ELN. Entonces, como ustedes ven, ahí hay tres consideraciones gruesas, importantes. Entonces, vuelvo y repito para que nos quede claro y no comencemos a especular. Estamos hablando de los principios de la guerra o de la estrategia militar aplicada con analogías a la dinámica política. Les pido el favor que nos enfoquemos en esa única respuesta en este aspecto. Y ahí sí viene la primera pregunta.
¿Ha aplicado adecuadamente la administración Petro el principio del objetivo en desarrollo de la paz total con los grupos criminales? Entonces, mi coronel González, tenemos 15 personas en la sala. Podríamos partir entonces esta primera respuesta, porque son tres, con 8 personas, o quienes levanten la mano o al azar, y pasadas esas 8, entonces pasamos al siguiente tema y le damos la palabra a otros asistentes. Pero por favor, no vamos a hablar aquí de otras cosas, sino el objetivo, el principio del objetivo en desarrollo de la paz. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Buenas tardes para todos. Disculpen que estoy un poco afónico. Vamos entonces a proceder como ha dicho mi coronel y empezamos por las manos levantadas, que en este momento la tiene don Jairo Giraldo y doña Rosita Medina. Entonces, iniciamos con doña Rosita. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, mi coronel, pero me parece que Jairo Giraldo solicitó la palabra primero. Bien, entonces adelante, don Jairo. Bueno, si Jairo no está listo, con mucho gusto, en mi concepto, Continúo, considero, escucharon. La con- respuesta a la pregunta es no. Muchas gracias. Ok, gracias. Adelante, doña Rosita. gracias. Perdón también con la garganta un poquito afectada. Considero que la administración actual, el gobierno actual, en desarrollo de su famosa paz total con grupos criminales, seguramente está persiguiendo su objetivo y obviamente, seguramente está aplicando adecuadamente lo que está escuchando inclusive de nosotros mismos sobre analogías de la guerra aplicados a la dinámica política. Es muy probable que nos estén escuchando muchas personas, no solamente nuestros militantes, y que seguramente se aprovechen también de esta instrucción. Pero en la respuesta concreta es que Petro sí está persiguiendo su objetivo en desarrollo de la tal paz total con grupos criminales solamente para destruir nuestro país. Así es de que en alguna forma tendremos que encontrar la solución para justamente parar esa situación de este actual gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el micrófono abierto mi coronel Alarcón. Adelante, por favor. Perdón, mi coronel, es que acabo de llegar. Qué pena. No, continúe, mi coronel González, moderando hoy. El turno es entonces para don César Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, Nicole. Buenas noches. La pregunta es hacia lo que nosotros queremos, que si él ha aplicado adecuadamente el principio y el objetivo, no, o sea, lo que espera el mayor común denominador, pero a lo que él tiene, hacia dónde él va y hacia dónde él quiere llegar, yo considero que sí está aplicando el objetivo. Tiene un punto de partida, tiene un punto de llegada, tiene unas formas y una estrategia para llegar. Que estemos o no estemos de acuerdo es otra historia. Pero para mí, él sí tiene claro cuál es su objetivo. Y bueno, yo creo que entre más se aproxima el 26, más evidente es el objetivo que tiene. Gracias. Muchas gracias. La palabra para mi coronel Luis Alfonso Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Bueno, teniendo en cuenta que si el objetivo de la paz era lograr la paz total con los grupos criminales, por supuesto que no la ha aplicado adecuadamente. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. A continuación, perdón, doña Etel.
Adelante, por favor. Bien, entonces damos la palabra a don Elías Ortiz. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches. ¿Me Buenas escucha, mi noches. coronel? Sí, fuerte y claro. Bueno, mi coronel, la consideración es la siguiente. Si tenemos, pues, como enunciado principal que el objetivo es la razón fundamental de cualquier empresa, pues, en el caso de Petro no tiene claridad del objetivo. ¿Por qué? Porque en lo relativo a la paz total, porque se ha dedicado a constituir innumerables mesas de trabajo que no producen ningún resultado. Y la acción social dirigida a las comunidades tampoco les llega. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Y para este primer turno finalizamos con mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muy buenas noches, gracias mi coronel Villamarín, a todos los asistentes a la mesa virtual. Consideraría que el principio del objetivo en desarrollo de la paz total con grupos criminales, la administración Petro no ha aplicado adecuadamente la pretensión desde el punto de vista legal. Además, solo él sabe cuál es el objetivo que persigue, pero como tal, como paz total con grupos criminales, no lo ha aplicado adecuadamente. Muchas gracias. Gracias, mi general. Entonces, contestamos la primera pregunta ya, mi coronel Villamarín. Entonces, continúe usted, por favor. Bueno, mi coronel, después pasamos a ver el tema de la ofensiva. Fue otro principio que estudiamos aquí y hablamos que la ofensiva debe ser permanente, que la ofensiva es la proactividad, que es la acción constante sobre los objetivos, sean principales o secundarios, pero que es una seguidilla. E hicimos mucho hincapié en que no se confundiera con la iniciativa, porque la iniciativa es la forma fundamental de llevar a cabo siempre la ofensiva. De este principio hablamos muchísimo, hubo una gran participación e insistimos que siempre es esa actitud hacia adelante. Así se esté retrocediendo o se esté en la defensa, la ofensiva está presente en ataques de flanco, en ataques, en contraataques, en ataques de desarticulación, en actividades diplomáticas, actividades políticas, actividades de propaganda, pero siempre la ofensiva está presente, escalándole, como decíamos en ese momento, a la mente del adversario. Y luego vimos algunos aspectos de la ofensiva que la comparábamos con el orden político estratégico, y es que debe tener una gran cantidad de inteligencia política y una gran cantidad de operaciones especiales, no solamente las normales, sino operaciones especiales. Particularmente insistíamos siempre en la retaguardia del adversario, siempre pensando en partirle en dos, en tres el dispositivo, en dispersarlo, en quitarle la iniciativa, en canalizarlo por un terreno donde lo podamos llevar a la derrota, en privarlo de recursos necesarios, en impedirle que conquiste terreno definitivo. Eso lo repetimos hasta la saciedad. Entonces vimos que la inteligencia es elemental, es fundamental, porque sin inteligencia no se llega a ninguna parte. Luego vimos que ese orden político estratégico de la maniobra tiene que estar siempre relacionado, de la ofensiva, perdón, debe estar relacionado siempre con las políticas de Estado. O sea, una ofensiva política estratégica siempre debe ir atada con las políticas de Estado, no las del mandatario en particular, no las del comandante de las tropas en el terreno, sino de los intereses supremos del Estado. Y trajimos a colación muchas veces, y le hemos seguido trayendo, la famosa frase de Sun Tzu, que la política es la supervivencia, la guerra es la supervivencia del Estado, o se hace con el fin de garantizar la supervivencia del Estado. En tercera medida, dijimos que la ofensiva se coordina siempre con la contrainteligencia y la desinformación.
y reiteramos varias veces, y hemos reiterado en otros principios, porque también se cruza ahí, que Sun Tzu decía que si voy a atacar, aparento que me voy a retirar, que si me voy a retirar, aparento que voy a atacar, y si estoy débil, aparento que estoy fuerte, y si estoy fuerte, aparento que soy débil. Eso lo dijo Sun Tzu hace muchos años y los distintos pensadores lo han asimilado y aplicado en distintas etapas de la vida humana y la política y la guerra. Entonces quiere decir que el orden político estratégico de la ofensiva debe estar relacionado siempre con la contrainteligencia y la desinformación para hacer creer al enemigo una cosa y hacer otra. Por eso se insiste que la guerra es el arte del engaño, pero no el engaño como lo manejan los políticos, de engañar a la gente para que vote por ellos, sino de engañar al adversario de cuál es mi intención para llegar por otro lado y efectuar la propia intención, la verdadera, o sea, el verdadero objetivo. Debe ser integral, permanente y coordinada. Integral porque debe abarcar todos los órdenes de la política pública, del Estado, de la geopolítica, de la seguridad. Debe ser permanente porque no se puede en ningún momento ceder. La ofensiva debe ser siempre activa y hablábamos y reiterábamos que en eso los comunistas son muy activos y en el caso particular de la política actual, China lo es permanentemente con su ofensiva en la parte comercial, en la parte diplomática y buscando siempre influir en todas las esferas de la vida actual en el planeta. Y coordinada porque se deben hacer muchas actividades en distintos órdenes de esa integralidad, pero cada una con un objetivo determinado y enlazado con los otros, formando unas cadenas de eslabones muy fuertes. Y también decíamos que la ofensiva incluye a todos los elementos del poder nacional, lo recordamos ahí que el poder político, el poder económico, el poder militar y el poder psicosocial. Y busca ganancias geopolíticas y estratégicas. Vistos este listado pequeño, este mini listado que lo estudiamos muy en detalle, pero pues no vamos a repetirlo aquí porque ya los conceptos básicos los difundimos y ahora se trata de la reflexión alrededor de eso. Reflexionemos un poco. Esta política del señor Petro en cuanto a su paz total y seguridad, que como lo decíamos en el preámbulo, se superpone una con otra y no cuadra, ha aplicado la inteligencia política cierta, adecuada y las operaciones especiales han sido efectivas para reencauzar el proyecto de paz o como salió en los fines de semana, algo que ya lo analizamos aquí en Fundel, en la memoria histórica, que fue la muerte de los soldados en Segovia, con las fuerzas especiales, que son tropas para operaciones especiales. ¿Se aplicó bien esa inteligencia política y las operaciones especiales? ¿Está alineada con políticas de Estado o como no tiene políticas de Estado, está alineada con las de él? ¿Tiene un trabajo de contrainteligencia y desinformación para el adversario o al contrario parece que el adversario está perfectamente informado porque hace parte de? ¿Es integral, permanente y coordinada con todos los elementos del poder nacional? Es decir, está el Congreso de la República identificado con eso, están las IAS, están las Cortes, están las fuerzas militares y estamos los colombianos como poder psicosocial identificados con ese proceso, o busca ganancias geopolíticas y estratégicas a favor de Colombia, no a favor de él, obviamente. O sea, estamos hablando de lo que le conviene a Colombia, no lo que le conviene a Petro. Bueno, entonces vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio por tercera vez. Estamos en el seminario de estrategia militar aplicada con analogías de la dinámica política. No estamos hablando de otros temas. Entonces la pregunta, con base en esas precisiones, es muy concreta. ¿Ha aplicado adecuadamente la administración Petro el principio de la ofensiva en desarrollo de la paz total con los grupos criminales? Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Entonces, teniendo el pensamiento en la pregunta, bien centrados en la idea, damos la palabra al resto de participantes. Iniciamos con don Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, yo pienso que en cuanto a la pregunta, pues no.
Petro no ha aplicado adecuadamente el principio de la ofensiva en desarrollo con la paz total respecto a los grupos criminales, porque lo que está sucediendo es que son los grupos criminales los que mantienen la iniciativa del conflicto, donde el presidente, por ponerle limitantes a la fuerza pública, ha llevado a que, por ejemplo, muchos soldados y policías sean capturados, como en el caso del Plateado, y también la suspensión de los bombardeos aéreos. Es decir, las fuerzas militares están en una posición de reacción, pero no se le ve una iniciativa ni militar ni política en desarrollo con la paz total que plantea el presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel González. Yo tengo pues, parte de la primera y de la segunda. Él sí está dando cumplimiento a los acuerdos del Foro de Sao Paulo y de Puebla. Lo está desarrollando el objetivo de de empoderar la delincuencia en detrimento de las Fuerzas Armadas. Y en cuanto a la ofensiva, siempre está pendiente de emitir conceptos que favorecen las operaciones militares y la está afectando en su personal, en su logística, en su moral y en la reducción total de las operaciones. Fue así que acabó con las fuerzas de tarea, los comandos conjuntos y tiene totalmente maniatado a las fuerzas militares, que es su objetivo principal, la destrucción de las fuerzas militares. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. A continuación, don Jairo Armando Giraldo. Adelante, por favor. La respuesta es: la administración Petro no ha aplicado el principio de la ofensiva en desarrollo de la paz total y de la seguridad humana con grupos criminales. Lo sustento de la siguiente manera: solamente desarrollando el primer punto, el de inteligencia, y podría desarrollar los 6, pero solamente lo voy a explicar con el primer punto, inteligencia. Petro inició con el escándalo de Pegasus. Ya todos sabemos qué es Pegasus, cómo se hizo el contrato, cómo se compró, quién financió y para qué sirve Pegasus. Para después continuar con el corrompimiento de las relaciones con el país, que nos da a las fuerzas militares y policía todo el apoyo tecnológico para las actividades de inteligencia. Él hace esas dos acciones y de esta manera simplemente desarma la cooperación internacional y la tecnología para aplicar la inteligencia. Y recordemos que la inteligencia es lo fundamental para las operaciones de la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la opinión de don Luis Humberto Pachón. Adelante, por favor. Coronel Iván González, buenas noches a todos los integrantes de la sala. Yo considero que Gustavo Petro no ha aplicado adecuadamente el principio de la ofensiva, toda vez de que la poca inteligencia que se tenía en cada una de las fuerzas prácticamente la destruyó. Y por el contrario, se ha dedicado a condicionar a los delincuentes para que continúen afectando la seguridad interna y externa del país, porque pues frente a los casos que se han sucedido y que son de conocimiento del mandatario, pues no ha hecho absolutamente nada. Cuando inició sus conversaciones con el ELN,
y los patriarcas de dicho grupo le dijeron de que ellos no iban a entregar las armas. No dijo absolutamente nada. Entonces, sin embargo, Petro continuó con su terquedad de seguir dialogando con ellos. Entonces, él lo que está buscando es darles prerrogativas a los delincuentes, unos aparentemente políticos y otros delincuentes del común, para después justificar o continuar justificando de que la seguridad es producto de la desigualdad y que la única manera de contrarrestarla es con su famosa revolución y con su seguridad, con su darle a los que no han tenido nunca y hacerles creer de que la actual situación del país ha sido consecuencia de los gobiernos anteriores que no han solucionado los problemas sociales de la comunidad. Gracias. Muchas gracias. Perdón. A continuación, la palabra para mi coronel Ramiro Saldaña. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel González. Buenas noches para todos. Gracias, mi coronel Villamarín. Buenas noches. Compañeros que estamos aquí en esta aula máxima de Fundial recibiendo esta cátedra, taller. En mi concepto, no ha aplicado adecuadamente la administración Petro, todo en concomitancia con la pregunta primera del objetivo. En cuanto al principio de la ofensiva y el desarrollo de la paz total con grupos criminales. ¿Por qué? Tomo 2 puntos del orden político estratégico. ¿Por qué? Porque no incluye todos los elementos del poder nacional para adecuarlo a la administración de Petro. Y no busca ganancias geopolíticas y geoestratégicas para el bien de Colombia. Gracias. Muchas gracias. A continuación, la palabra para la doctora Etel. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias por darme la palabra, mi coronel Iván González. Bueno, bien, está un poco complicada la pregunta, porque ha hecho todo lo contrario a hacerlo adecuadamente, aplicando el principio de la ofensiva. Todo lo contrario en el sentido de que, o el por qué, ha hecho negociaciones entre criminales ya muy conocidas y no, la contestación que puedo dar es que no lo ha hecho bien ni adecuadamente. Muchas gracias. Gracias, muy amable. La palabra para don Sander Landazuri. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Especial saludo para todos. En el entendido de que estamos estudiando y analizando los principios de la guerra en relación a los factores gubernamentales, creo que efectivamente este señor sí viene desarrollando una ofensiva muy bien delineada, muy bien pensada en contra de la institucionalidad y de cualquier otro elemento que pueda representar para él un objetivo, un resultado mucho más provechable en el plano político. ¿Por qué? Porque viene desarrollando desinformación, y esa desinformación ha sido integral, permanente y muy bien coordinada. Y viene desarrollando también actividades de contrainteligencia, identificando plenamente sus opositores o en su momento también dejándolo al descubierto los que están en su línea pero que no están a su servicio. Entonces creo que el hombre viene desarrollando una ofensiva muy completa para asemejar o para hacer el paralelo en relación a las dinámicas de la guerra. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Viene haciéndolo bien, una ofensiva bien grande, pero en contra
de la institucionalidad. Muchas gracias. La palabra para mi coronel Luis Alfonso Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, coronel. Bueno, teniendo en cuenta que la ofensiva es la acción permanente para alcanzar o en desarrollo de la paz total con grupos criminales, por supuesto que tampoco ha aplicado el principio de la ofensiva para alcanzar esa paz total. ¿Por qué? Porque se suspenden los diálogos, se reanudan, vuelven y se suspenden, vuelven y se reanudan. Hay ceses al fuego, se suspenden, se reanudan, se suspenden. Las agendas para desarrollar las conversaciones se aprecia que son improvisadas, no son bien organizadas. La ofensiva para desarrollar esa paz no está alineada con políticas de Estado, sino que está alineada es con la ideología revolucionaria del presidente Petro. Todas estas consideraciones hacen que no haya ofensiva para alcanzar la paz total. Gracias. Muchas gracias. Mi coronel, hemos terminado esta segunda ronda, entonces su palabra, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces vámonos para la tercera. La tercera. Y hablemos ahora de el momento estelar de los líderes, de los conductores, de los jefes, de los comandantes, que es la maniobra. Y la maniobra es la disposición de tropas en el terreno para ganar tiempo, espacio, y vimos una cantidad de elementos que ahora recordaremos algunos. Insistimos que la maniobra es la esencia de la estrategia y de la táctica. Es la habilidad del comandante para destapar el dispositivo enemigo y para actuar en contra de él, fraccionarlo, dividirlo, desmoralizarlo, quitarle terreno, quitarle recursos, disminuirle su capacidad de poder relativo de combate, afectarle su moral, ponerlo a desconfiar entre ellos mismos, ponerlo a dudar, generarle incertidumbre y mil cosas más. Y eso lo hacen los comandantes exitosos. Y pues cogimos como elemento clave para ese análisis, y cuando hicimos el ejercicio aquí, la famosa maniobra del mariscal Rommel, que lo repetimos porque es que es una maravilla lo que el tipo hizo allí. Vamos a señalarla con el puntero. Los británicos estaban convencidos de que Rommel atacaría por el norte, y efectivamente él atacó por ahí, y ellos quedaron absolutamente convencidos que ese era el ataque principal, porque seguramente supusieron que él necesitaba el apoyo por el mar y que no se iba a alejar mucho de la costa, o si le tocaba replegarse, huiría por el mar. Eso era lo que ellos pensaban. Pero como una cosa piensa el burro y otra el que le estén jalmando, Rommel les tenía la sorpresa, y aquí tenía en la parte de atrás toda una reserva integrada por varias divisiones, y esas divisiones entraron por el sur, ustedes ven aquí al sur, suben hacia el oriente, se meten a la retaguardia de las unidades de primera línea, las parten, las bloquean y le quitan el apoyo que tienen estos que están aquí arriba. Entonces, cuando estos que están aquí arriba se quedan sin apoyo, no les queda sino o rendirse o echar para atrás, ceden terreno y se le desarticula todo el dispositivo. Eso porque el mariscal Rommel, como lo llamaban el zorro del desierto, era muy hábil para desarrollar la teoría que nos enseñó Federico el Grande, y que la vimos la semana pasada en la sorpresa, que nos dijo que además de atacar y engañar al adversario aquí, siempre había que llevar un ataque de flanco o tener la seguridad en el flanco. Eso es un principio de guerra alemana que ha funcionado durante muchos años y lo han repetido, y mucha gente les ha caído en la trampa. Y Rommel fue un maestro en eso, pues combinó tropas de infantería mecanizada con tropas de infantería a pie, con caballería y un apoyo muy fuerte de artillería y fuerza aérea. Pero bueno, eso ya es mucha profundidad táctica, analítica. Aquí lo que queremos reiterarles es que la maniobra siempre tiene un ataque principal que no siempre es por donde el adversario lo espera, ni es el que el adversario cree. Y resulta que en este caso ese era el ataque secundario y este era el ataque principal por donde se les metió. Y aplicó exactamente la máxima de Sun Tzu que la vimos la semana pasada. Ya tenía la batalla ganada antes de comenzarla.
No quiere decir que no iba a haber muertos. Claro que iba a haber muertos aquí ya, de lado y lado. Pero lo que hizo fue fijar al enemigo al terreno, engañarlo sobre la intención y golpearlo por la retaguardia y dividirlo. Entonces ahora miremos unas condiciones de la maniobra, porque este tema sí que es fundamental para el análisis. Decíamos que la maniobra es la prueba de fuego del comandante. Entonces miremos la paz total. Ha hecho una maniobra favorable a los colombianos, al Estado colombiano, lo que necesita Colombia, y ha demostrado que esa es su prueba de fuego, o los que él me envió allá o son ineptos o son de los mismos y no han dado la talla y han permitido a la guerrilla que sea la que esté maniobrando bien y que la prueba de fuego para sus jefes sea productiva, para reflexionar. Segundo, el liderazgo, la identidad y la idoneidad del comandante salen a relucir y brillan y relumbran con la maniobra. Es la forma o es el principio estelar de la guerra en que el comandante demuestra toda su habilidad. Es lo que hace en el campo de juego, en el campo de combate. Cómo mueve las tropas, cómo le afecta todo el poder relativo de combate al adversario y cómo se la gana. Porque él es el que está dirigiendo todo. Antes era con estafetas, ahora con radios y con comunicación satelital y bueno, con todo lo que hay ahora en la ciencia y la tecnología. Pero la maniobra es eso, es una prueba máxima de liderazgo. Lo está haciendo el señor Petro, un liderazgo grande. Es la mejor forma de conseguir un objetivo, no hay otra. Tan solo que el adversario se rinda o se aburra y se vaya y le deje el objetivo libre. Pero de resto, los objetivos se consiguen es maniobrando. Entonces ahí viene la otra pregunta de reflexión. ¿Ha maniobrado adecuadamente el señor Petro para conseguir el objetivo de la paz total para Colombia? ¿O ha estado empecinado en buscar su objetivo particular? La cuarta es un examen del entrenamiento y la pericia. Porque decíamos aquí que a los militares en los cursos les ponen 1000 cosas para hacer en las aulas y en el terreno también, pero es entrenamiento. Pero es que la prueba real es cuando llega al campo de batalla a demostrar todo lo que habló, todo lo que conocía y combina ese liderazgo con ese examen. Entonces ahí es donde realmente lo califican. Si tiene la capacidad de conducir las tropas y si las lleva a la victoria, como decía Napoleón Bonaparte. Desde luego, la maniobra es el reflejo de la ejecución combinada de táctica y estrategia, porque una estrategia es buena si tiene muchas tácticas particulares, y una táctica es buena si está atada a una buena estrategia, como los paracaidistas. Cuando uno va a saltar del avión, lo enganchan a una línea estática, y ahí está el jefe de salto y los encargados de la tripulación del avión pendientes de que todo tenga las medidas de seguridad y después de que todos están enganchados, no se puede quedar ninguno porque todos hacen parte de una estrategia. Cada uno es una táctica de esa estrategia que tiene un solo objetivo, que todos los paracaidistas salten y caigan en el objetivo. Entonces viene la pericia del jefe de salto para coordinar con el piloto la zona de salto exacta, la zona de aterrizaje exacta, la altura a la que deben ir, el tiempo que tienen para evacuar la cantidad de paracaidistas, etcétera. Eso es una estrategia y la táctica es lo que cada paracaidista hace y cada uno de los miembros de la tripulación hace. Y lo último es la forma de condicionar la conducta adversaria. No hay otra, no hay otra. La maniobra es la que hace que el adversario cometa errores o se retire a tiempo o no se retire a tiempo o combate en el sitio que le conviene o no combate en el sitio que le conviene. Esa es la maniobra y está condicionada por eso. Entonces, volvemos al principio para que nos mantengamos enfocados. Estamos hablando de estrategia militar aplicada con analogía política. Entonces, esta pregunta es para toda la sala. Todos participan. Inclusive usted que no nos ha dado hoy su punto de vista. ¿Ha aplicado adecuadamente la administración Petro el principio de la maniobra
en desarrollo de la paz total con los grupos criminales. Entonces les pediría que no nos enfoquemos tanto en que a favor de él sí la ha hecho, porque eso ya nos quedó claro, sino en qué aspectos de toda esa lista de mercado que vimos y de todo lo que es la maniobra la ha aplicado o no la ha aplicado para Colombia, que es lo que nos interesa. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Entonces, vamos a conceptuar sobre la adecuada aplicación de la maniobra política en el búsqueda de los intereses nacionales y según su concepto del desarrollo de la paz total con estos grupos criminales. Entonces, vamos a iniciar. Tiene la mano levantada don Jairo Giraldo. Adelante, por favor. Muchas gracias. La respuesta es que ninguna de las 6 condiciones de la maniobra las ha aplicado el gobierno Petro en la paz total contra los grupos criminales. Sustento jurídico y sustento legal. La paz total y la seguridad humana no es un eslogan de campaña. La paz total y la seguridad humana es una ley de la República. Fue la primera ley que le aprobaron a Petro en el 2002, el Congreso de la República, es la ley 2272, que reformó algunos de los puntos que venían en la ley 448 de 1997, que nosotros conocíamos como Ley de Orden Público. En ese orden de ideas, Gustavo Petro no ha aplicado la maniobra para lograr ni siquiera que el ELN, como lo dijo él, a los 3 meses ya no había ELN en Colombia. Al contrario, se fortalecieron todos los grupos armados en Colombia. Se fortalecieron las disidencias FARC, Marquetalia, Clan del Golfo, guardias indígenas, palenqueras, campesinas. Y eso es lo que ha dado lugar a lo que está pasando hoy en Colombia, en el Catatumbo, en el Caquetá. Ya Petro anunció que va a decretar la conmoción interior en el Cauca, por lo que ha pasado últimamente. Esa ley 2272, para información de ustedes, fue demandada por inconstitucionalidad y se encuentra pendiente de ser declarada inconstitucional. No sé por qué no ha pasado. Creo que algo hay internamente de acuerdos con los magistrados, con todo el respeto, pero ya era que se hubiera caído. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la mano levantada mi coronel Luis Alfonso Carvajal. Adelante, por favor. Gracias. Más luego cedo el turno. Gracias. Muchas gracias. Entonces, damos la palabra a doña Rosita, por favor. Adelante. Gracias, mi coronel. Realmente estaba escuchando muy juiciosamente todas las respuestas porque yo me encuentro un poquito confundida. Realmente el señor Petro o la administración actual o como la queramos llamar, su objetivo es muy comunista, es muy de su grupo. Y él ha entrado a engañarnos con el cuento de la paz total, que es una cosa que no puede existir de ninguna manera y total, mucho menos. Pero lo hace es con los grupos criminales. Él no incluye a todas las instituciones para que se hable de su objetivo de paz total. Entonces, seguramente porque él debe tener o tiene entrenamiento por lo que fue un terrorista, por lo que fue un guerrillero, y seguramente sabe cuáles son los principios de la guerra y los aplicará, no sé. No, el único que puede saber eso es quien lo ha estudiado tanto como es nuestro presidente, pero por lo menos el principio de la maniobra y el principio de la ofensiva, en cuanto lo hemos entendido en los pasados eventos académicos que hemos tenido al respecto,
pues para Colombia, para el beneficio de Colombia, no los está aplicando la administración actual del gobierno. Lo estará aplicando con sus grupos criminales para que les funcione su objetivo, que es destruir por completo nuestro país. Creo, espero que ese es o por lo menos es lo que yo he entendido hasta ahora. Y lamentablemente, pues el señor sí sabe aplicar los principios de la guerra, pero para sus objetivos personales y de su mayoría que lo eligió, porque desafortunadamente esa gran mayoría sí es completamente ignorancia en la materia de esas analogías que estamos estudiando acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La palabra para mi coronel Eugenio Alarcón. Adelante, por favor. Sin lugar a dudas, yo veo la aplicación, pero no tanto para el beneficio del pueblo, para el beneficio de la nación, de los intereses de la nación. Hay más beneficio por los intereses personales propios del señor Petro. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. La palabra para don César Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Antes de ir directamente a la respuesta, yo creo que, no sé si, creo que este tema ya lo hemos hablado acá, y es que el país, en su totalidad el país, y hablo del país y hablo específicamente también de las Fuerzas Armadas, no estábamos preparados y nunca habíamos estado preparados y nunca estuvo dentro de la estrategia prepararnos para un gobierno de izquierda. Es la realidad. Yo creo que llevamos tantos años desde que hemos hablado de esto, pero un gobierno tan, tan consciente de dónde quiere llevar y lo que quiere hacer con su izquierda y en lo que ellos proclaman, por supuesto que no va a aplicar nada que sea a lo que nosotros esperamos desde el punto de vista central, neutral, que pasen las cosas. Ese es el gran problema. Como decía la ingeniera Rosita, él sabe, él viene de allá, él conoce porque también hacía parte de su doctrina. Lo que pasa es que él le ha hecho la vuelta a convertirlos para aplicarlos hacia un gobierno de izquierda. Y esto es algo que creo que tenemos que empezar a redactar. ¿Cómo es que esto se maneja o cómo lo maneja la izquierda? Y no esperar que pasen las cosas que desafortunadamente ya no van a pasar en este gobierno. Entonces, por supuesto que no cumplió con ese objetivo, para no salir de los 6 puntos. Pero nosotros tenemos que entender que él tiene otro programa de gobierno distinto al que nosotros pensamos, al que los que votamos o no votamos por Petro, pero confiamos en que iba a haber un cambio y iba a pasar algo. Y sí, hubo un cambio, pero un cambio que era no esperado. Entonces, por eso todo esto sencillamente es la misma figura que le han dicho del presidente Uribe, el efecto teflón, todo le resbala y por supuesto que no aplica nada de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces recordamos la pregunta que si Petro ha aplicado el principio de la maniobra en relación con el objetivo de la paz total con los grupos criminales. Damos la palabra a don Elías Ortiz. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Bueno, si tomamos como premisa de que la maniobra es la sumatoria de acciones coordinadas para lograr un objetivo, definitivamente el gobierno Petro no ha logrado aplicarlo para el desarrollo de la paz total con los grupos criminales. Y un reflejo de esto son los famosos consejos de ministros, donde se denota la pobreza en cuanto al liderazgo y idoneidad de sus ministros. Hay descoordinación y desconocimiento manifiesto de los temas que deberían conducir a esa supuesta paz total. Hay divagación en los temas que se tratan en las reuniones y se tratan de puros temas frívolos y totalmente intrascendentes. Gracias, mi coronel.
Muchas gracias. A continuación, la palabra para mi general Hipólito. Adelante, por favor. Muy amable, buenas noches. Buenas noches. La administración Petro no ha aplicado adecuadamente el principio de la maniobra en desarrollo de la paz total con grupos criminales, porque, como se decía anteriormente, ninguna de las condiciones de la maniobra se ha cumplido en bien de buscar el cumplimiento del artículo segundo de la Constitución Política en su segundo párrafo, que reza textualmente que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, en sus derechos y demás libertades públicas. Esto se demuestra tal cual quedó reflejado en el Consejo de Ministros, donde el mismo gobierno reconoció públicamente una cantidad de responsabilidades que estaban proyectadas supuestamente en cerca de un 70 u 80% no se habían cumplido y la responsabilidad se le cargó precisamente a los mandos medios, más no a la administración central. Entonces, desde este punto de vista, prácticamente eh, esa condición de liderazgo, de identidad y de idoneidad queda demostrada totalmente incumplida y en esencia no se aplicó adecuadamente la maniobra o no se ha aplicado en todo el tiempo de la administración Petro. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, don Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Listo. Buenas noches. Bueno, yo pienso que en cuanto a la pregunta, pues no se ha aplicado adecuadamente el principio de la maniobra, porque uno se da cuenta que Petro no responde a una maniobra, no hay un margen de maniobra que este gobierno demuestre una ventaja frente al enemigo, en este caso frente a los opositores, en marcos de un proceso de paz, porque también para ir a un proceso de paz hay que tener una ventaja y para eso requiere un margen de maniobra y el margen de maniobra no lo tiene. El presidente Petro está respondiendo a una coyuntura, es decir, a un ensayo y error, es lo que está pasando y por eso es que el proceso de paz está en desacierto. Bueno, pues me place saludar. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, mi mayor Mendoza. Adelante, por favor, mi mayor. Muchas gracias, mi coronel González. Pues en este principio fortaleció la delincuencia organizada con el sofisma del cese obligatorio de operaciones a cargo exclusivo de las fuerzas militares y de la policía, mientras que la delincuencia se fortaleció, multiplicó y adueñó del 74% del territorio nacional, donde las Fuerzas Armadas no pueden realizar operaciones, no pueden hacer uso de sus armas, únicamente les sirven de adorno y estamos viendo lo que es repetitivo en todas las regiones del país donde entra el ejército y es copado por la población civil o los mismos criminales vestidos de civil y simplemente les toca ir con el rabo entre las piernas y pare de contar. Gracias. Muchas gracias. La palabra para don Luis Humberto Pachón. Adelante, por favor. Gracias. Definitivamente, pues no se ha cumplido este objetivo, toda vez que, como lo indica el señor coronel Villamarín, la maniobra es la disposición de las tropas en el terreno para actuar en contra del contrario, en este caso aquí, en contra de la delincuencia, no se ha venido haciendo, por el contrario.
desde que asumió el poder, lo único que intentó, y que tal vez con algunos lo logró, pero con otros no, dejar en libertad o promover la libertad de personas que se encontraban a disposición de los jueces por los daños a los bienes públicos y privados a finales de la administración anterior. En cuanto a los alzados en armas, nombrar los gestores de paz para que pudieran estar en las mesas de negociaciones. Dejó de suministrar los recursos necesarios para el mantenimiento de los elementos que utiliza la fuerza pública para poder disponer lo necesario en el traslado de las tropas al lugar de los hechos que se vienen sucediendo. Y por eso fue que tuvieron que contratar aviación particular para los primeros auxilios allá en el Catatumbo. Entonces, pues, ¿qué más podemos esperar? Si lo único que da es ánimo a los delincuentes e infundir terror y miedo dentro de la fuerza pública, porque estamos que Colombia es un lugar donde se les rinde culto prácticamente a los delincuentes por aquello de que no hay que dar de baja a nadie por ser potencia mundial de la vida Colombia. Gracias. Muchas gracias. Ha levantado la mano mi coronel Luis Alfonso Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. No fue aplicado adecuadamente el principio de la maniobra para alcanzar la paz total. ¿Por qué? Porque no fue capaz de condicionar la conducta de los grupos criminales. Esto teniendo en cuenta que uno de los principios de la maniobra es condicionar la conducta del adversario. Segundo, teniendo en cuenta que los resultados de la maniobra son el reflejo de la ejecución de la estrategia y la táctica, pues tampoco se ha aplicado la maniobra. Hasta la fecha no hay ningún resultado en desarrollo de la paz total. Tercero, si la maniobra política para desarrollar adecuadamente la paz es la gran prueba de juego, pues en ningún momento se ha visto ese liderazgo para aplicar la maniobra política. No ha logrado superar la prueba de juego, no pasó la prueba de juego y ya no la va a pasar. Cuarto y último, si la maniobra es la mejor forma de alcanzar un objetivo, ese objetivo de la paz total tan anhelado por la nación colombiana y por el mismo gobierno no se ha alcanzado. Quiere decir sencillamente que la maniobra política no se logró desarrollar adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la palabra para mi coronel Ramiro Saldaña. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Tomando como premisa que el objetivo es la búsqueda del interés nacional, considero que hay una antiestrategia de Petro, fundamentado en los 6 puntos que acabó de expresar mi coronel Carvajal, y yo le agregaría pues los 2 más, que es que no se ha ganado ni tiempo ni espacio en contra de la criminalidad que es nuestro enemigo. Y no se ha disminuido tampoco el poder relativo de combate. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. La palabra para doña Ethel. Adelante, por favor. Otras muy buenas a la sala.
Buenas. Yo voy a explicar algo, por ahí estoy equivocada, pero hubo un momento en el cual hizo todas las cosas bien a la vista y que se comentó y se hizo internacional y buscó la paz y quiso un premio. Hasta ese momento daba la sensación de que estaba haciendo las cosas bien por ese lado, pero la maniobra no funcionó porque fue descubierto. Ahí fue donde no pudo desarrollar la paz total, no lo pudo hacer, y mucho menos en defensa contra los criminales, porque fue contrario, un escenario que le venía muy beneficioso para que él tuviese el Premio Nobel de la Paz. Y no pudo adecuarla, no pudo reflotar una buena imagen, sino que al final está muy hundido y no pudo generar una política beneficiosa, pero casi lo logra siendo un muy buen estratega, un gran líder, porque ha hecho lo que ha querido y ha seguido por mucho tiempo. Para nada beneficioso, una cosa espantosa, y sí fueron desarrolladas políticas con la estrategia que él tenía maniobrando y siguiendo hasta el fin, y no pudo. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra para don Sanders. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Considero que en desarrollo de este proyecto de paz total con los grupos criminales, el actual gobierno o la actual administración mejor, definitivamente no ha aplicado adecuadamente el principio de la maniobra, teniendo en cuenta justamente ese requerimiento que nos dice la maniobra, la habilidad del comandante para afectar al adversario. Y si estamos hablando del adversario, en los agentes generadores de violencia, pues créame que no se ve por ningún lado que haya aplicado o que tenga esa habilidad para afectar al adversario. En ese orden de ideas, no se ha aplicado adecuadamente ese principio de maniobra. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, don Sanders. Por último, la palabra para don Jairo Armando Giraldo. Adelante, por favor. Entonces... Yo ya hablé, mi coronel mayor, yo ya hablé. Ah, bueno, Sí, gracias. fue el primero, ya, muchas gracias. Entonces, voy a dar mi concepto. Mi opinión es que Petro no ha aplicado el principio de la maniobra política, porque no se le ha visto. Se ha limitado a responder a la maniobra, pero del contrincante. Y por eso ha entrado en unos diálogos estacionarios como si se tratara de una vieja técnica de guerra de trincheras, donde no hay avance ni progreso ofensivo. Precisamente por no haber, lo que ya dijeron los otros participantes, no haber elaborado una estrategia ni una táctica para conseguir el objetivo de la paz total. De tal manera que este término de paz total fue en el ámbito de una idea nebulosa, impracticable, ingobernable, no se puede moldear, no se puede tallar, no se le puede dar forma. Simplemente palabras o términos más bien novedosos y fantásticos para impresionar a incautos. De tal manera que hay maniobra, no hay por ningún lado. Bueno, muchas gracias y la palabra, mi coronel, ya hemos terminado para usted. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Me pareció que en este turno no habló mi general Hipólito Herrera, o fue que no lo fui chuleando. ¿Mi general Hipólito Herrera habló en ese turno?
Señor, si hablo, Luis Alberto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, hoy lo que hicimos fue lo siguiente, para recapitular un poco y que nos ubiquemos en el tiempo, en el espacio. La semana pasada terminamos de ver 9 principios de la guerra, que es como el abrebocas para poder entrar a estudiar la táctica y la estrategia militar. Es el camino adecuado para entender la estrategia militar y de ahí poder hacer analogías y poder lógicamente aplicarla en la profesión militar o la profesión de las armas. Pero como lo que queremos es que aprovechar ese conocimiento que es milenario, porque aquí veíamos que Belletio dijo un montón de cosas que están tan vigentes hoy como hace 2500 años, y que Sun Tzu hace casi 30 siglos también nos dijo cosas vigentes, y también hemos visto de Mao, de Napoleón, de MacArthur, y todos coinciden en que hay unos principios. En algunas escuelas los catalogan de en 12, en 8, en 10, en 5, pero al fin y al cabo son principios para conducir la guerra. Entonces queremos es ir al cercado ajeno, tomar esas reflexiones y tratar de aplicarlas en la política para entender un poco mejor en dónde se fallan los enfoques de la política, porque el problema es que no hay enfoques. Y entonces no haber enfoques, cualquier camino sirve, cualquier punto de llegada sigue. Bueno, entonces reiteramos durante 3 veces en el seminario, en el taller de hoy, que el objetivo es ese, el trabajo es ese, el propósito es ese: coger la estrategia militar y aplicarla con analogías a la dinámica política sin salirnos del tema, porque si la comparamos con otros aspectos de la administración, de la ingeniería, de la organización social, etcétera, pues nos salimos, entonces terminamos todos hablando, como dice el Chavo del Ocho, locos Lucas. El primer recorderis que hicimos fue que el principio más importante de la guerra es el objetivo. Todo debe llegar a un objetivo, todo debe tener un objetivo. Y al mirar las consideraciones más resaltantes, vimos que hay 3 formas en el objetivo. El principal, si se falla en ese, tener objetivos de retaliación y siempre buscar causar un impacto psicológico. Entonces, a partir de ahí, recordamos la norma de que es sobre la estrategia militar y pasamos a la pregunta. ¿Ha aplicado adecuadamente la administración Petro el principio del objetivo en desarrollo de la paz total? Todo el contexto de las respuestas condujo a pensar que este señor no se ha preocupado por el objetivo nacional, ni por los objetivos que favorezcan al país, ni por llegar a puertos finales que favorezcan a Colombia, sino todo a favor de sus intereses. Y más, como lo dijeron algunos de ustedes, en favor de los grupos criminales. Luego pasamos a recordar la importancia de la ofensiva, de esa actitud permanente proactiva de estarle cerrando los espacios y puntos de acción al adversario. Y recordamos que ofensiva no es iniciativa, que la iniciativa es una parte de la ofensiva, es la forma de hacer efectiva. Y colocamos un listado de 6 aspectos de orden político estratégico para reflexionar en lo que es la ofensiva en el orden político. Y miramos uno por uno y luego pasamos a recordar la norma de que estamos en estrategia militar aplicada a la política para pasar a la pregunta. Entonces, ¿ha aplicado adecuadamente Petro el principio de la ofensiva en desarrollo de la paz total con los grupos criminales? Las respuestas todas apuntaron a que no, pero la argumentación pues fue diferente en cada caso, en particular con el enfoque de los 6 puntos que se colocaron. Algunos tomaron 2, otros 4, otros 1, pero definitivamente se llegó a la reflexión tipo conclusión que este señor, igual que en el primer punto, está más interesado es en favorecer a los delincuentes, en favorecer un proyecto político nefasto para Colombia y en aplicar muchas estrategias y estratagemas, todas desfavorables al país y favorables a las personas corruptas y a las personas que están enfocadas en destruir nuestra nacionalidad
y nuestro futuro. En tercera medida pasamos al asunto estelar, lo que más nos gusta a los profesionales de las armas, que es la maniobra, la conducción. Reconstruimos una vez más la brillante operación del mariscal Rommel en el desierto, y pasamos a recordar algunas condiciones de la maniobra, todas esenciales, o sea, conceptos filosóficos que condicionan la maniobra que sea exitosa, y cada uno de esos puntos fue analizado por ustedes en la siguiente pregunta, que después de recordarles que el enfoque es la estrategia militar aplicada a la analogía política, entonces, si lo ha aplicado adecuadamente el señor Petro, la maniobra a favor de Colombia en su proyecto de paz total, y entonces ahí salieron a relucir muchas más debilidades. De los 6, ni parecido, ha hecho todo lo contrario a 6 condiciones que hemos concluido aquí en medio de todos estos desarrollos académicos de cómo se debe enfocar la ofensiva estratégica o política estratégica. Que la paz total para él significa es sacrificar a Colombia y no a los grupos criminales, al contrario, legitimarlos y darles fuerza. Y ya hubo una buena cantidad de comentarios interesantes. Algunos juntaron los 3 principios para hacerle el cuestionamiento. Otras personas se enfocaron en los 4, 5, 6. Otras dieron conceptos muy metodológicos relacionados con un solo aspecto o con el contexto general de lo que es la maniobra frente a lo que ha hecho este señor en el ejercicio del poder. Entonces, escuchándolos a ustedes y tratando de hacer conclusiones de las conclusiones para que después otras personas, otros investigadores nos ayuden a hacer más reflexión de esta temática y tener mucha más argumentación para exponer los puntos de vista por qué es que esto es negativo. Vemos que, como lo decíamos al inicio, este señor en su gobierno o su desgobierno ha utilizado una cantidad de argucias para superponer intencionalmente paz con seguridad. Y cuando uno estudia cosas de administración o cosas de matemáticas y ve que 2 círculos se superponen y que hay un área común, se convierte eso en una zona como gris, como que en lugar de ser definitoria, lo que hace es enredar las cosas. Entonces, al coger el círculo de la seguridad y superponerlo sobre el círculo de la paz total y querer utilizar ese lenguaje contradictorio y al mismo tiempo como poco claro, pues lo que hace es enredar más a la audiencia y finalmente la gente no sabe si él está buscando la paz total o si es que está acabando con la seguridad o en nombre de la paz total está destruyendo la seguridad o es que quiere hacerle un caballo de Troya a los bandidos. No sé, que eso sería ilógico, pero está dentro de las posibilidades. Lo segundo es que nos deja aquí otra enseñanza interesante de lo que hicimos hoy, es que cuando se examina un fenómeno sociopolítico alrededor de conceptos científicos, en este caso, los principios de la guerra, o como hacen los sociólogos para argumentar en sus tesis y en sus análisis, que siempre lo comparan con pensamientos definidos o con estructuras académicas definidas en determinado campo, y así van concluyendo o van sacando los resúmenes y luego debatiendo y concluyendo. Pues aquí nos queda muy claro que si hacemos una consideración de la misma que tienen los grupos criminales y que además es una lógica de la guerra. Las negociaciones de paz en todas las guerras son parte de la guerra, no son aparte de la guerra, son parte, quitémosle la A, son parte, son un componente de la guerra, no son aparte, no es un adverbio, es un sustantivo, son parte de la guerra. Eso no significa entonces que si se está haciendo parte de la guerra, pues hay que aplicar las estrategias de la guerra. Y este señor no las ha aplicado favorablemente a Colombia, como ustedes todos lo dijeron, sí está muy inclinado a aplicarlas a favor de su proyecto y de los grupos criminales. Y quizás el origen de eso sea en lo que tanto insiste Fundel, es que como no hay objetivos nacionales, pues no puede haber políticas de Estado. Y
en este caso, la paz total podría ser una política de Estado que se prolongue en el tiempo con objetivos y con estrategias a favor de Colombia. Pero cuando es una política particular de un sujeto con mentalidad bandoleril y con la intención de hacerle daño a Colombia, pues es una antipolítica de Estado. Pero eh, se refleja en que por no haber un objetivo establecido eh, en todos los campos del manejo de la seguridad y no haber una ley de seguridad nacional bien estructurada y en ejercicio de funciones, pues él se da el lujo de decir que como la Constitución le dice que su obligación es hacer la paz, la hace a su manera. Y ese es el problema, como lo ha explicado aquí reiteradamente el profesor de constitucionalismo que tenemos, que los politiqueros utilizan siempre ese argumento, que lo que les da la Constitución y con eso le dan el vuelco y el bote a una realidad, pero que nos confirma que la falta de objetivos nacionales conduce a los personalismos. Y finalmente, si queremos hacer una definición cuando estudiábamos el principio de la masa con el populismo, es que el populismo es en síntesis una sumatoria permanente, constante de estratagemas. Y las estratagemas pues son artilugios, son engaños, son mentiras, son métodos para cometer errores a los demás. Entonces mañana continuaremos con el análisis de las operaciones ofensivas. Eso es muy extenso. Trataremos de resumirlo en una breve exposición y luego hacer la participación de ustedes para seguir enriqueciéndonos en este campo de la metodología científica militar aplicada a la política. Y continuaremos con los programas de memoria histórica. A todos, muchísimas gracias. Que Dios Luis nos... Alberto, ¿me permite 2 minuticos? Sí, señor, apenas cerremos entonces ya. Entonces, que Dios nos siga bendiciendo y nos siga acompañando. Cerramos la transmisión y le damos los 2 minutos a Jairo Giraldo que nos pidió hablar al final. Adelante, Jairo. Bueno, el ejercicio de hoy me encantó, me fascinó.